Quizás a muchos les parezca una tontería lo que voy a contar, pero es importantísimo, créeme que es fundamental que sepas hablar con tu gato. Está claro que no vas a hablar en el idioma que hablamos comúnmente los humanos, pero el gato habla y tienes que saber interpretar su lenguaje. En este vídeo te voy a explicar cómo es el lenguaje del gato para que lo interpretes y sobre todo en la segunda parte del vídeo te voy a explicar cómo debes hablar con el gato para que te entienda, para que la comunicación entre los dos sea lo más óptima posible. Una de las formas más comunes en las cuales nos habla un gato es mediante los maullidos. Y aquí tenemos que diferenciar pues varios tipos. Por ejemplo, los maullidos cortos, muy cortitos, el clásico miau, miau y poco repetido o aislado, básicamente es un saludo. El animal te está diciendo hola, ¿qué tal? Buenos días y chimpum. Perfecto, es un gato cariñoso que se va bien contigo y que, como es un animal educado, te está saludando. En cambio, cuando los maullidos son alargados, que el animal notas que lo pronuncia y que como que alarga el maullido, lo hace largo, no lo voy a reproducir porque os vais a descojonar, pues aquí te está pidiendo algo. Normalmente cuando pide algo, además suelen acompañarte o señalarte lo que están queriendo. Es decir, te está señalando a lo mejor dónde está el bote de la comida o que vayas a ver algo que a él le interesa. Pues que sepas que ese maullido alargado, ese maullido prolongado, es un maullido de demanda. En tercer lugar tenemos los maullidos intensos, casi como que si el gato te estuviese gritando. No es que griten los gatos, pero da esa sensación. Esto es un maullido de queja, de que algo no va bien, el animal se encuentra mal. Y es en ese momento cuando tienes que empezar a preocuparte, a saber qué le puede estar pasando. Otra forma de comunicación entre gatos y humanos son los ronroneos y los soplidos. Ambos son igual de importantes. Los ronroneos básicamente tenemos de dos grandes tipos. El clásico ronroneo suave, que es el clásico cuando lo estás acariciando y demás, que básicamente es una forma en la cual el gato te está diciendo sigue, me está gustando, esto es una maravilla, perfecto. En cambio, si el ronroneo es muy persistente, que ves que el gato es un ronroneo en un tono muy elevado y a veces acompañado incluso de algún gemido o gruñido, es síntoma de que el animal se encuentra mal. El ronroneo tiene también esta definición de demostrarnos o de que el gato te intenta decir que algo en él no va bien. En cambio, cuando veas que el animal sopla con el hocico abierto, es una señal muy clara de que está terriblemente enfadado y que te va a atacar. Algo que has hecho o que el gato ha interpretado que has hecho le sienta tremendamente mal. En ese momento te recomiendo que te apartes, te vayas hacia otro lado, lo dejes solo y esperes a que se le pase. ¿Y cómo debes tú comunicarte con el gato? Esto es algo que mucha gente que no tiene gatos lo encuentra absurdo e incluso estúpido, pero creedme, no es nada estúpido. Yo siempre recomiendo que habléis con el gato. Ya sé que a lo mejor no te va a entender la palabra en concreto y demás, pero el gato se queda con la entonación. Y esto es muy importante, que vas a darle la comida, oye, ven Félix, que te voy a dar esto, vas a ver qué bueno, tal. Esto especialmente a las mujeres les sale más de natural que al hombre, pero si sois hombres también, de verdad intentarlo, porque veréis que el gato se comporta de otra manera. Cuando él ve que tú tienes interés en interaccionar con su día a día, notas que el animal se encuentra mucho mejor. Por lo tanto, de entrada, no es nada estúpido hablarle al gato. Quien nos diga lo contrario, mandarlo a escaparrar porque no tiene ni idea. Y en segundo lugar, es muy importante que asociéis siempre palabras con significados. Por ejemplo, es muy común asociar la palabra cama a decirle al gato que, oye, son las 10 de la noche y aquí se ha acabado la fiesta. Esto repítelo, pero sin dar órdenes ni nada. Oye, Félix, es la hora de ir a la cama. Félix, estarás cansado, ¿quieres irte a la cama? Que asocie cuando oye la palabra cama, que es el momento de acabar con el jolgorio. No le digas, Félix, vamos a la cama y le pongas un plato de comida, porque entonces el animal se nos despista. Asocia siempre palabras con significado, ¿no? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.